Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo, esperándonos con los brazos abiertos para que vengamos a Él y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, poderoso para hacer la obra en nuestra vida. El tema para hoy, compartiendo la palabra del Señor, es acerca del poder de Dios. Este poder tan maravilloso que viene de lo alto y que se manifestó al hombre por misericordia. Y compartiendo la palabra del Señor que está en el libro de Job, en el capítulo 12. El libro de Job, capítulo 12, verso 13 al 15, nos enseña lo siguiente, la palabra del Señor. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: con Dios está la sabiduría y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, se destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar, el que hace andar despojados los consejos a los consejeros, y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos. Ese es nuestro Dios. Mi amigo, mi hermano, el que hace andar despojados de consejo a los consejeros. Mi amigo, mi hermano, no podemos nosotros ser sabios en nuestra propia opinión, porque entonces el consejo de nosotros será vano, no tendrá valor. Si no reconocemos que de Dios es el poder y la sabiduría. Nuestro Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque un día Jesucristo va a venir por su iglesia. Una iglesia que va a estar sin mancha y sin arruga. Una iglesia edificada en el fundamento, la roca de los siglos. Una iglesia que ahora es columna y baluarte de la verdad. Pero ¿de dónde viene todo esto? La iglesia no se sustenta sola. La iglesia es guardada por el poder en el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros que estamos como hijos de Dios, que hemos aceptado que Jesucristo es nuestro Señor y que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo de Dios, venimos a ser salvos y llamados hijos de Dios. Y venimos a ser la iglesia. Una iglesia donde habita el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no habita en edificios, en casas hechas por manos de hombres, sino que habita en un corazón contrito y humillado, en un corazón dispuesto que cree en Cristo Jesús. Y en ese corazón viene Cristo y manifiesta su poder, su gloria. Y nosotros entendemos que esta sabiduría que viene de lo alto es la que nos conduce por camino de verdad y de justicia. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos lo siguiente: una alabanza que sale de nuestra boca para reconocer que de Él es el poder y la gloria. Salmo 66. Y dice lo siguiente: aclamad a Dios con alegría. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza.
Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Hermosa alabanza que sale de la boca del hombre, reconociendo que de Él es el poder, de nuestro Dios, de nuestro Creador, de su Hijo amado Jesucristo, y que ahora en la tierra el Espíritu Santo nos guía en verdad y en justicia y nos lleva de triunfo en triunfo por Cristo Jesús en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra, en el poder escrito. Nosotros tenemos que atesorar esta verdad. Tenemos que dar alabanza al Señor, glorificarle, porque magníficas son las obras. Y vayamos a nuestra vida misma y reconozcamos que lo que somos es por el Señor, porque el poder del Señor actúa en nuestra vida por puro afecto de su voluntad. Mi amigo, mi hermano, esta es la alabanza al poder de Dios. Cristo, cuando predicaba las buenas nuevas de salvación, no solamente enseñaba que el reino de Dios se había acercado y que éramos salvos por fe, por la gracia de Dios, sino que también en el poder del Espíritu sanaba, limpiaba, restauraba. Lucas capítulo 4 nos enseña lo siguiente: el poder de Jesús en el Espíritu. Dice la Escritura del verso 14 en adelante del capítulo 4 de Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios hacía prodigios y maravillas. Y entonces la gente lo veía y su fama aumentaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el poder de Dios, contamos, testificamos que el poder de Dios actúa en nosotros para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos. Y dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y luego viene una porción que nos enseña cómo Jesús inició su ministerio y cómo fue embestido de poder. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice la Escritura, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús y está sobre Jesús. Dice, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y se cumplió lo escrito en el libro del profeta Isaías. Y habiendo enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lo veían, porque había leído la palabra de profecía. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo
vino y cumplió la profecía que nos decía que el Mesías iba a venir, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que iba a venir con poder para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor ya estaba en Cristo, porque lo había ungido cuando Cristo fue bautizado y el Espíritu Santo de Dios descendió de los cielos y posó en él y lo llenó. Ese es el poder de Dios. El Espíritu Santo, el poder de Dios, que viene y ahora, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene a ser morada con nosotros. Y ese poder se perfecciona ciertamente en nuestra debilidad, porque somos débiles, pero Él es fuerte. Y entonces Dios nos enseña cómo podemos fortalecernos a través del Señor Jesucristo. Y nos dice lo siguiente en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Queremos ser fuertes? Aceptemos a Cristo en nuestro corazón, porque Él nos va a ayudar en nuestra debilidad a través del Espíritu Santo. Porque la Escritura nos enseña cómo habremos de pedir. No lo sabemos, pero el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo, conoce cómo pedir y nos ayuda en nuestras debilidades. Y pide de acuerdo a la voluntad de Dios para beneficio nuestro. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar para hacer la obra de acuerdo a como es necesaria. Mi amigo, mi hermano, ese poder de Dios solamente viene a nuestra vida aceptando a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, aceptándole, recibiéndole. Dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibió, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en ese recibimiento nos da una potestad, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recobramos la identidad perdida que se perdió en el huerto del Edén, cuando el hombre fue destituido de la presencia del Señor por el pecado. Mi amigo, mi hermano, nosotros tenemos que reconocer que a través de Cristo ese poder se perfecciona. Y entonces dice aquí 1 Corintios capítulo 1 del verso 18 al 24, una grande verdad que es a través de Cristo. Y nos enseña lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El evangelio predicado, las buenas nuevas de salvación. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El evangelio que usted y yo atesoramos en el corazón es el poder de Dios. Poder sanador, poder que nos liberta, poder que nos levanta del polvo, del muladar, poder que nos sana, el poder de salvación de nuestra alma, el poder
que se manifiesta a través del Espíritu Santo, que nos llena de verdad y de justicia, de gozo. El poder de Dios que nos hace ver, que quita la ceguera espiritual. El poder de Dios que nos hace andar por un camino de verdad y de justicia. Cristo decía, he venido a darles vida y vida en abundancia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces podemos decir ahora, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y entonces me puedo fortalecer en el poder del Señor. Me puedo fortalecer en su justicia. Porque Él es el que justifica. Él es el que nos limpia. Un poder que purifica nuestro corazón de los malos pensamientos que ciertamente dañan al hombre y lo llevan por camino de injusticia. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor, poderosa en salvación, que nos da la vida, la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, nos enseña lo siguiente. Dice, leyendo del verso 3 en adelante, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y mientras tanto dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando venimos a Cristo, aceptamos, lo recibimos como nuestro Salvador, entonces Él viene y nos guarda todos los días de nuestra vida para que nosotros alcancemos la salvación. Nos guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. No te va a fatigar el sol de día ni la luna de noche. Jehová es el que te guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es tu sombra, tu mano derecha. Y porque Él es tu sombra, tu mano derecha, el sol no nos fatiga ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque el poder del Señor está para guardarnos, para que nosotros podamos en el tiempo postrero recibir la herencia incorruptible, inmarcesible de la vida eterna. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que este poder de Dios actúa en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta fe nos hace recibir los milagros y ver los prodigios y las maravillas que Dios hace. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe aguardamos las promesas. Por fe andamos. Porque sabemos que el poder de Dios que actúa en nosotros va a obrar en obra de fe, en perfección,
para que recibamos más abundante de lo que pedimos. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él creó con el poder de su palabra todo lo que vemos. Los cielos, la tierra, la naturaleza. Nos creó del polvo y sopló hálito de vida en nuestro ser, en nuestra alma. Nos dio espíritu. Pero en ese poder ahora vivimos, porque podemos decir que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero es por el poder del Señor, no es por el poder de nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Cristo nos enseña, sin mí nada podéis hacer. No hay poder. Sin Cristo no hay poder. Con Cristo todo es posible. Cristo hace las cosas mayormente de lo que pedimos, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese es nuestro Dios, el que nos lleva de triunfo en triunfo. Y todas estas cosas ya fueron dadas, porque estas cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Una vida manifestada en gloria para que la vivamos en voluntad de Dios, en obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y nos enseña lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No podemos jactarnos de que lo que tenemos es por la fuerza de nuestro trabajo, porque solamente Dios prospera el trabajo de la mano del hombre cuando vivimos en obediencia. Y dice aquí lo siguiente, que nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solamente a través del conocimiento de la verdad, la gloria de Dios y la excelencia de Dios se va a manifestar con poder en el Espíritu Santo para hacer en nuestra vida lo necesario, para dar sanidad, para restaurar, para perdonar, para edificar nuestra vida, para salvarnos, para darnos el pronto auxilio, el oportuno socorro, para que Dios, a través de la oración, obre en el poder del Espíritu de acuerdo a la necesidad que está siendo presentada. Y entonces dice la Escritura que nosotros ahora tenemos que aferrarnos a estas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la naturaleza divina viene a nuestra vida. Porque no solamente viene Cristo, sino recibimos al que lo envió. Y quien envió a Cristo fue el Padre. Y también recibimos al Espíritu Santo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros en esta vasija de barro, para que la excelencia y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Y dice aquí que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento
dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y todo esto es poder de Dios, porque no hay quien se resista al amor, no hay quien se resista a la piedad, no hay quien se resista al conocimiento de Dios, no hay quien se resista al dominio propio que el Espíritu Santo nos da, no hay quien se resista a la fe, porque la fe es genuina dentro de usted y dentro de mí. Y la fe es personal y nadie puede venir a interponerse a su fe ni a la mía, porque es fe en Cristo Jesús. Y la fe obra milagros. Por la fe sabemos que fue constituido el universo, que las cosas que fueron creadas fue por el poder de la palabra del Señor que salió de su boca. Y la Escritura nos enseña, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y en ese poder vivimos, en ese poder andamos, en ese poder, en la fe, nos movemos todos los días de nuestra vida. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo, recibamos su Santo Espíritu, seamos llenos del poder de Dios para salvación. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos para manifestar la gloria y el poder de su nombre. Sí, esperemos en Él, porque Él hará. Sí, amén.